Hola, bienvenidos al podcast de Raíz. Aquí encontrarás un mensaje que te animará y te llenará de fe. ¿Estás listo? Muy bien, estamos entonces en una serie muy relevante que habla de reenfoque de tu vida. ¿De acuerdo? Y nuestra vida se reenfoca así solo si aprendemos a pensar como Cristo. ¿Sí? Necesitamos pensar como Cristo porque cuando pensamos como nuestro Señor, efectivamente nuestra vida tiene otro sentido, tiene otra mirada. Y arrancábamos la serie anterior. El capítulo anterior, arrancábamos hablando de que en un momento determinado, en Isaías 40:13, dice: ¿quién puede decir quién ha entendido el pensamiento del Señor? ¿Quién puede decir que ha entendido, el pensamiento del Señor? Nadie, ¿no? Eso es Isaías. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Luego hablábamos que Pablo en el Nuevo Testamento, él responde a esa pregunta de Isaías en 1 Corintios 2:19 y dice: pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Bien, entonces estamos viendo características de la vida de Cristo. Si entendemos y observamos con atención la vida de Cristo Jesús en la tierra, veremos su conducta, veremos su enfoque y eso nos servirá para reenfocarnos a nosotros. ¿Por qué no hablamos de que la vida de Jesús se reenfocaba? Digan algo. Bien, y aparte de eso, ¿por qué la vida de Jesús no se reenfocaba? Porque siempre andaba enfocado, ¿o no? ¿Quiénes son los que necesitan reenfocarse? Todos nosotros los que estamos acá. Cristo vivió una vida perfecta de enfoque, nunca sacó su vista del Maestro, de su Padre, y desde esa mirada nos dejó trazado el camino para que nosotros siempre cuando nos desenfoquemos nos podamos volver a reenfocar. ¿De acuerdo? A todo esto, ¿en nuestras vidas sufren desenfoques? Montones. ¿Qué desenfoca tu vida, por ejemplo? El estrés, la rabia, la crisis, la enfermedad, la crisis económica. ¿Qué más? La tristeza. Hay un montón de circunstancias que nos desenfocan, los inesperados, el dolor inesperado, esos que llegan. El dolor es muy maleducado, nunca te avisa cuando va a llegar, llega. La enfermedad, diagnóstico y te encuentras con el diagnóstico. A todo esto, ¿tú ya estamos preparados para el día malo? Es parte de la vida. De hecho, el Señor lo dice en la palabra. Prepárense para el día malo. ¿Cómo vamos a tener puros días buenos? ¿Esa es la vida? No. El cristianismo ni Cristo nunca nos ha ofrecido días buenos per secula seculorum. Eso es una mentira. En el mundo tendréis y yo los sacaré de la aflicción. Y dijo: yo he vencido al mundo. No entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra. El poder del Señor siempre va a estar ahí para sostenernos. ¿Estamos enfocados? ¿Necesitamos un reenfoque? Por eso es que estamos viendo esta serie, Reenfocando tu vida, revolucionando tu manera de pensar. Entonces, volvamos. ¿Cómo reenfocamos y cómo revolucionamos nuestra manera de pensar? Mirando el original. ¿Y cuál es el original? Cristo. ¿Sí? Entre un original y un producto falso, ¿con cuál te quedas? Con el original. ¿Cuál es más barato? ¿Pero cuál dura más? Cuando tienes pan en un auto, una pan en un auto y vas y preguntas, ¿cuál es tu pregunta primera? ¿Tiene alternativo? ¿Cuánto vale el alternativo? 10. Y el original 45. Deme el alternativo. ¿Sí o no? ¿Cuánto dura? Y después que falló, ¿qué dices tú? Como dice el versículo, todo lo barato. ¿Se saben ese versículo? Bien. Revolucionando tu manera de pensar. Necesitamos revolucionar nuestra mente. Es un cambio abrupto, violento. Eso significa revolución. Y necesitamos que nuestra mente se enfoque lo antes posible, como lo hacemos mirando cómo Cristo vivía el día a día, cómo Él se mantenía incólume, firme, íntegro. ¿Sí?
integridad de ser la misma persona en todo lugar y en toda circunstancia. Rápidamente entonces vamos con esta resumen, pero vámonos con la imagen. Ahí está, está bien. Entonces lo primero que hace Cristo, al tener la mente de Cristo, al pensar como Jesús, esta es la primera característica: sé perfectamente quién soy. Cristo sabía perfectamente quién era, ¿de acuerdo? Entonces, al tener la mente de Cristo, mi identidad está muy sólida, está muy estable, está muy potente. Sí, se puede mover sin ningún problema. Tú puedes decir, póngame cualquier peso acá arriba, dale, yo puedo. Pero puede por tus fuerzas, no, porque todas tus fuerzas son las tuyas más las de Dios. Entonces, cuando tienes la identidad de Dios, te puedes parar en cualquier escenario, en cualquier circunstancia, y te vas a mantener firme. Cristo no lo movió nada ni nadie, ¿de acuerdo? La segunda característica de Cristo que tenemos es la siguiente y la tenemos en pantalla. Conozco el propósito de Dios para mi vida. Cristo tenía claridad para dónde iba. Ese era su propósito. Ahí tenemos los textos. Puedes volver a revivir esto en nuestro canal de Spotify. Ahí está desde la semana pasada. Seguimos adelante entonces. Siempre sé que Dios está conmigo. Cuando tienes la mente de Cristo, siempre sabrás esto. Sabrás que Dios está conmigo. Es decir, no hay duda, no hay temor. Cristo siempre supo que el Padre estaba ahí, aunque en un momento hubo una ventanita donde en la cruz del Calvario Él dice, ¿por qué me abandonaste? Es que llevaba tu pecado y el mío. Padre, ¿por qué me has abandonado? Llevaba el pecado de cada uno de nosotros ahí. El Padre siempre está conmigo. Juan 16:32, no estoy solo porque el Padre está conmigo. La cuarta característica de Cristo, estamos hablando de que revolucionamos nuestra manera de pensar viendo cómo Cristo actúa, vive y vivencia el día a día. Dejo que Dios me ayude a elegir mis palabras. Si Cristo le pedía al Padre que le orientara y le enseñara a decir, a qué decir y al cómo decirlo, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto? ¿O qué nos hace pensar que nosotros nos vamos a lanzar a la vida y vamos a hablar lo que se nos venga a la cabeza? ¿Qué ocurre cuando se nos suelta la cadena? ¿Cómo se entiende ese efecto gutural? ¿Qué ocurre, amigos? No avanzamos. ¿Qué ocurre además? Hay una frase que es muy decidora. Dice que yo soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras. El Padre dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó. ¿Qué decir? Cuando tú y yo tenemos la mente de Cristo, dejo que Dios me ayude a elegir mis palabras. Y no solo en la oración, en todo. En una crisis matrimonial, en una crisis de pareja, en una crisis financiera, en una salud. ¿Dónde se mide esto? En las situaciones tensas y complicadas. Esto es revolucionar la mente, porque si esto tú lo bajas a tu día a día, tu vida cambia. ¿Por qué? Porque esto lo linkeamos inmediatamente con lo que dice Santiago. Santiago dice, señores, yo le he dado 2 orejas y una lengua. ¿Por qué será? Tenemos que ser prestos para y lentos para. Nuestro Señor lo vivía, exactamente. Y ahí está, característica de la mente de Cristo y cómo Él se mueve en el mundo. Sigamos rápidamente. Aquí tenemos la quinta característica de la personalidad o de la mente de Cristo, o cómo Él vivía en su conducta. Si quieres tener la mente de Cristo, tú y yo, si queremos tener, ese es el estándar, tenemos que vivir en esto. No me preocupo por complacer a todo el mundo. Si tu bienestar está dado por la aprobación de otros, pregúntate por qué ocurre eso. Tu vida será muy triste o es muy triste si tú vives en función de otras personas. Si tu estabilidad está en que todos te digan que sí, si tu alegría está en que tengas seguidores en las redes sociales, si eso llena tu vida, estás muy desenfocado y necesitas reenfocarte. Nuestro Cristo vivía para la audiencia de una persona. A Él solo le interesaba lo que el Padre decía. ¿Quién mueve tus intereses? ¿Quién mueve tus intenciones? ¿Quién mueve tus emociones? Cristo vivía para la audiencia de uno. Sigamos rápidamente. Muy bien. Y aquí entramos en nuestro tema de hoy, que hasta la anterior quedamos en la experiencia pasada.
Cuando tenemos la mente de Cristo, cuando vemos cómo Cristo vive su vida, tenemos la siguiente característica: dependo del poder de Dios en lugar del mío. Si hay algo que caracterizaba la vida de nuestro Señor, era que Él aprendía a depender del Padre y de ninguna manera en sus capacidades. ¿Sabes por qué te cansas? ¿Sabes por qué estás cansado? ¿Sabes por qué estás cansada? Porque estás luchando con tus fuerzas. ¿En qué área de tu vida estás agotada? ¿Estás agotado? Y ahora te pregunto de nuevo, ¿en esa área de tu vida has puesto a Dios en prioridad? ¿Has puesto la mente de Dios en ese escenario que te agota, que te aflige, que te angustia, que te ahoga? Cristo, nuestro Señor, siempre dependió del poder de Dios. Juan 5:19. Les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su... ¿Me ayudan leyendo todo, por favor? Así no me siento tan solo, ¿les parece? Muy bien. Juan 5:19. Les aseguro, sino solamente lo que ve que su Padre hace. ¿Qué nivel de comunión tenía nuestro Señor? Si nuestro Señor comúnmente tenía el muy buen hábito de apartarse a estar con el Padre, ¿qué nos hace pensar, y lo dijimos en la experiencia anterior, que tú y yo no tenemos esa necesidad de tener un tiempo con Dios? ¿Podemos ver la vida de Cristo? No es como inicias, es como terminas. Mira cómo inicia Cristo, pero mira cómo termina. Si queremos revolucionar nuestra manera de pensar por sobre un libro de autoayuda, psicología positiva y cuánta cosa hay, lo único que transforma nuestra mente de verdad es intencionalmente, apoyado por el poder del Espíritu Santo en nosotros, intencionalmente decir: yo voy a actuar como Cristo en esto. Si quieres desafiar la palabra, hazlo y vívelo en tu día a día y tu vida cambia automáticamente. A lo mejor deja de orar y empieza a vivir como Cristo. A todo esto, ¿qué es más fácil, querida audiencia? ¿Orar para que Dios me cambie o esforzarme por hacer las cosas como Cristo las hacía? ¿Qué dicen? Entre orar y hacer las cosas que hacía Cristo en su conducta, en su vida. Orar es más fácil, po. Oye, a lo mejor tienes que dejar de orar y empezar a vivir lo que Cristo dijo que viviéramos, ¿o no? Es el justo equilibrio. De repente rasgamos rodillas orando y Dios dice: ya, pero ahora anda y hazlo. Y tú dices: no, pero es que estoy esperando una señal, no, es que estoy esperando esto otro. Deja de perder el tiempo. ¿Qué es más fácil? Señor, ten misericordia de esta persona que me hizo daño, de verdad, ten misericordia. ¿Qué es más fácil? Y la otra cara de la moneda es: va Cristo y le dice: perdóname. Necesito juntarme contigo. ¿Me puedes perdonar? ¿Qué es más fácil? ¿Y el resto dónde está, amigos? ¿Pueden decir algo que es más fácil? Orar es más fácil, po. ¿Cuántos de nosotros hemos orado por enemigos? Te apuesto que te acordaste al tiro de él o de ella, o de ellos. El innombrable, la innombrable o el innombrable. Pero ¿qué hace Cristo? Para que tú y yo tenga sentido el día a día, necesitamos adoptar esa manera de enfrentar todo. Entonces, para el día a día, el Padre, Cristo, depende absolutamente de Dios. No de tus competencias, no de tus habilidades, no de tu cuenta, no de todo lo que tienes externo. Aprender a depender de Dios en todo momento. ¿Fácil o difícil? Difícil, todo el rato. Es difícil. Pero si queremos efectivamente revolucionar nuestra manera de pensar, necesariamente es lo único que va a cambiar el norte, el sentido, el paradigma de la vida. Cuando tú y yo adoptamos la vida, el modo operandi de la vida de Cristo, aseguramos estabilidad para el resto de nuestros días. Esto es una cuestión increíble, es trascendente.
te proyecta 5, 15, 25 años más allá. Y hay estudios sociológicos que apoyan esto. ¿Sabes por qué? ¿Y por qué digo sociológico? Porque se han estudiado genealogías. Y cuando han tomado a una persona amante de Dios y de su fe y de su familia y le tiran la línea de tiempo hacia atrás, en ocasiones han encontrado hasta 4 generaciones de hombres y mujeres que amaron a Dios siempre. ¿Quieres tener un legado con tus hijos? Pon a Dios en primer lugar. Y los hijos de tus hijos amarán a Dios si es que Dios no viene antes. Pero eso tenemos que hacerlo. Entonces, ¿qué aprendemos de la vida de Cristo? ¡Pum! ¿Qué es lo que aprendemos? Número 6. Dependo de Dios, del poder de Dios en lugar del mío. Entonces, aprendo a descansar en el poder del Padre. A continuación, seguimos. Perdono a mis enemigos y a quienes me lastiman. Le estaba haciendo un spoiler todo el rato adelante. Me encanta esa imagen, ¿no? ¿Cómo se rompen las cadenas? El Señor rompe esta cadena y Dios dice, dale, anda, córtala tú mismo. El Padre, nuestro Señor, tenía ese estilo de conducta. Esa era la mente de Cristo. Perdono a mis enemigos y a quienes me lastiman. ¿Cuántas veces? Pero es que lo ha hecho montones de veces por Nano. O pastor, no sé, como quiera, como te acomode, me da lo mismo. Me ha hecho daño un montón de veces. Hay que hacer un paréntesis ahí, hay que hacer un punto de aclaratorio. Estoy pensando cómo lo digo. Lo que pasa es que nosotros, si bien es cierto, somos llamados a perdonar 1 y 70 veces 7, es decir, siempre. Pero hay ocasiones en que tú tienes que perdonar y tienes que romper ese vínculo. Porque Dios no nos llama a la autodestrucción también. Cuidado con eso. Ese es el punto que quiero hacer. Dios nos llama a perdonarnos siempre. Pero cuando hay relaciones destructivas, tóxicas, dañinas, tienes que perdonar y alejarte. Dios no te obliga a quedarte ahí. Cierro el paréntesis. ¿Me explico? Porque si no nos vamos al otro extremo y nos encontramos con la persona que llegaba a la reunión y le decía, ¿cómo está? Bien. Y con un problema enorme, siga orando, le decían siga orando, llegaba a la próxima reunión y venía con la carita un poquito roja. ¿Cómo está? La cosa no está bien, siga orando. Después no llegó. ¿Me explico? Eso no se debe aceptar. Nosotros limpiamos nuestro corazón, perdonamos, pero si hay vínculos nocivos, ¡pum! ¿Estamos? Dios es Dios y Él vela por cada uno de nosotros. Jamás su palabra va a pasar por sobre mi integridad. 1 más 1. Perdono a mis enemigos y a quienes me lastiman. Lucas 23:34. Padre, porque no saben lo que hacen. Y nuestro Señor está en la cruz. Entonces, pongámoslo en perspectiva. Esa es la vida de Cristo. Cristo así vive, así piensa. Está en la cruz del Calvario, pensando en ti y en mí. Él ya sabía toda la cantidad de pecados que yo tenía y que iba a tener. Y aún así me amó. Dios mío. Y aún así sus misericordias se renuevan cada mañana para nosotros. ¿Cómo necesitamos tener ese corazón perdonador? Cuando alguien dijo en una ocasión que perdonar es liberar a un preso y ese preso soy yo mismo. Entonces la mente de Cristo es una mente sana porque perdona. ¿Sabes qué? El tema del perdón más que el otro, más que el ofensor, tiene que ver con un autocuidado tuyo. Cuando el Señor nos dice que perdonemos para cuidarnos a nosotros mismos, para cuidar nuestra mente, nuestras emociones, nuestra alma. Es decir, nuestras emociones, nuestro corazón, es decir, nuestra mente, nuestros pensamientos. Por eso cuando albergamos rencor, cuando albergamos raíces de amargura, es el peor negocio que tú te puedes hacer. Por eso que Cristo dice, no, rompe esas cadenas y perdona, pero si ella me ofendió, perdona igual. ¿Qué es más fácil, actuar como Cristo actúa o orar para ser como Cristo?
Y el público ahí arriba, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dios mío. Mateo 5:44 dice, pero yo les digo, esa es la diferencia entre el cristianismo y cualquier otra cosa, llámese religiones. El cristianismo no es una religión. Cuando te encuentras con Cristo, deja de ser una religión. La religión no cambia a nadie. La religión no cambia a nadie. Lo hace más estructurado, más rígido de pensamiento, pero la religión no cambia a nadie. El único que tiene el poder de cambiar es el poder del Espíritu Santo en la vida de la persona a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, cuando tú le dices, sí, te acepto en mi corazón. ¿Sí? Pero cuando aceptamos eso, aceptamos este estilo de vida. Entonces, siempre la Biblia nos va a confrontar, nos va a decir, ¿eres un discípulo mío? ¿Me amas? Sí. ¿De acuerdo? Sí. ¿Te amo? Sí. Ahora, anda y ama a tu enemigo. No. Loco, ahí se nos van los amén. ¿Ah? Y se nos va todo para adentro. Y pongo cualquier música para olvidarme. O me siento a ver una serie. Me voy a pegar un atracón de serie para olvidarme. Qué manera de evadir. Si el problema está igual, cuando termina el último capítulo, al tiro a tu mente, ¡pum! Tener la mente de Cristo efectivamente revoluciona nuestros pensamientos. ¿O no, amigos queridos? No podemos tener enemigos nosotros. La Biblia dice, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz. Mira, que de ti no digan nada, pero tú anda. Ahora, si el resto no quiere, problema de ello. Si tú mandáis el WhatsApp y dices, ¿sabes qué? En realidad, perdóname, y no te dejaron el visto y no te pescaron más, no es tu tema. Tú simplemente bendícelo. No siempre lo simple es fácil. Pero el estilo de vida de la mente de Cristo que nos dejó para ti y para mí es esto. Amen a sus... Bien, aquí hay 3 palabras claves. La primera palabra clave, ¿cuál será? Amen. ¿Amen a quién? Amen. Amen. Todo gran cambio social inicia en pequeño. Conceptos del octubrismo, cambio social, etcétera, etcétera. Los entiendo. Pero si nuestra sociedad quiere hacer un cambio revolucionario, que acepte a Cristo en su mente. ¿Saben por qué? Porque vamos a aprender a amar al enemigo. Ese es un cambio radical de paradigma social. ¿O no? Por eso la impronta de Dios de que te dice a ti, tenemos un compromiso con el gran mandamiento y la gran comunión, es decir, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y ya ser discípulo. Por eso es que Cristo dijo, loco, lo que yo tengo es necesario para la sociedad. Entonces ahora tú anda y coméntalo. Y es lo que no hacemos. Y es de loco. Porque este es un cambio social, sociopolítico, educacional. Es relevante. Ama a tus enemigos. Esa es la primera palabra clave. ¿Cuál será la segunda? Bendigan. Ya, hasta aquí. Si paramos esto aquí, ¿te hace sentido o no la mente de Cristo? Oye, sí, cantar y quedarnos en las promesas. Pero bajemos a la tierra esta cuestión, pues. El cristianismo que no se vive es solo ruido, amigos. Cambiemos la serie mejor. Las 7000 promesas de Dios para tu vida. Y estamos como 3 años revisando las promesas. Y nuestra vida sigue siendo un desastre. Entonces, ¿cuál es la primera palabra que aparece acá? Es la segunda palabra. Bendigan a los que los maldicen. Maldecir. Maldicen. Maldecir de ti. ¿Tienes alguien en esta hora, me estás escuchando por Spotify, que te ha maldecido? Entonces, bendícelo. Mira qué bonito. ¿Tienes alguien que tiene un problema contigo y lo tienes ahí en tu WhatsApp? Mándale un WhatsApp, dile, estoy en la experiencia. Perdón.
Es otra cosa cuando nos queremos revolucionar nuestro pensamiento. ¿Se dan cuenta que en ocasiones se nos vende mucho humo de cómo cambiar nuestra mente? Pero el verdadero cambio solo puede venir de adentro hacia afuera. Y ese verdadero cambio solo lo hace el poder del Espíritu Santo cambiando nuestra manera de pensar, porque esto es loco. Entonces nos dice, aman a tu enemigo, bendigan a los que los maldicen. ¿Y cuál es la otra palabra clave en esto? Hagan. Mencionemos las 3 palabras claves de este texto de Mateo 5:44. ¿Cuál es la primera palabra clave de este texto? Amen. Segundo, bendigan. Tercero, hagan bien. Hagan bien a los que los... ¿Y cuál es la cuarta palabra clave? Oren por quienes los persiguen. Ya, quedémonos aquí estancados, ¿o no? Esta es la realidad. Puedes anotar este texto, Mateo 5:44, es Cristo hablando. Entonces te das cuenta que el cristianismo es un cambio de vida, de conducta, de paradigma de vida. No es asistir a este tipo de reuniones. En tiempo atrás era culto céntrico. Si no ocurre eso en el culto, en la reunión, no ocurrió. ¡Qué tontera! Esto se vive en el día a día, ¿me explico o no? Entonces, tener la mente de Cristo es que te cambia la vida. Y eso es lo que Dios quiere, cambiarnos la vida. Porque si nos cambia la vida, entendemos el texto y se hace realidad en nosotros el texto. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. De repente queremos ese texto y no pasa nada y alegamos para el cielo y mandamos WhatsApp al Padre, no me pescáis, ¿Alguno de ustedes se ha sentido con el visto en el WhatsApp del Padre, pero que no hay respuesta? Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan, hagan bien a los que lo odian y oren por quienes los persiguen. Esto es distinto. Efectivamente, si tenemos la mente de Cristo, nuestra mente se reenfoca y nos hace la vida más fácil. Entonces, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es fácil quererlo, pero amigos, por atrás cada promesa siempre tiene una petición, un requisito. Si haces esto, te entrego esto otro. El perdón no es gratis. Cuidado, el perdón no es incondicional. Cristo dice, si tú perdonas, yo te perdono. Si tú perdonas, como yo te perdono todos los días, si tú perdonas, yo te perdono. El perdón no es incondicional. El perdón está atado a que nosotros entreguemos perdón a otros. ¿De acuerdo? ¿Todavía están por ahí o no? Bueno, muy bien. Mateo 7, entonces, esta es la séptima característica de la mente de Cristo. Si adoptamos la mente de Cristo, efectivamente generamos una revolución de pensamiento. Y eso es lo que buscamos en esta serie, reenfocando tu vida. Seguimos, por favor. Cristo, ¿no? Dice, estoy dispuesto a sacrificarme por los demás. De aquí para adelante, esta cuestión ya está pesadísima. Juan 10, 14, 15 dice, yo soy el buen pastor, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Y en Marcos 10, 45, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 45 tiene los 2 grandes propósitos de Cristo en la vida. Ahí están. ¿Cuáles pueden ser? Están 2 palabras. Servir uno. ¿Y cuál es el otro? No. Servir es uno. Y ahí está la otra palabra. Está al frente tuyo. ¿Cuál? Dar. Cristo vino para servir y dar. Es el concepto, es el propósito de vida de Cristo. Y vino para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a servir y a dar. Características de Cristo que debieran ser las nuestras. Cometimos el error muchos años atrás como que alejar esto de la realidad. Nos llenábamos de amén y nos llenábamos de nada de practicidad de la palabra. Nos llenábamos de amén y nuestro árbol estaba sin fruto. A todo esto, ¿por qué nos van a conocer? ¿Y qué es el fruto? El fruto es acción, es conducta.
Por el fruto te van a conocer, por tu conducta cristiana te van a conocer. ¿Y por qué te conocen a ti hoy día? ¿Por qué te conocen? ¿Por qué nos conocen? Es una pregunta interna para reflexionar internamente, para que implosione adentro en la mente. ¿Cómo te conocen? ¿Qué testimonio tiene la gente de ti y de mí? ¿Sabes qué? Por años le hemos hecho tan mal marketing al cristianismo que hay gente que no está ni ahí con la cruz. No porque la cruz sea insípida, sino porque no hemos sabido ser embajadores de ese mensaje. Cristo vino y está dispuesto a sacrificarse por los demás. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por... Así también. ¿Qué cosa? Primera Juan 3:16. Nos encanta Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Pero nacimos los que nacimos en la vida de fe con ese texto, ¿no? Cabros chicos, Pleitencho en los puntos de predicación en Talca, con mi papá ahí adelante dirigiendo el punto, no tenía opción al punto de prédica. Y ahí me aprendí Juan 3:16. ¿Y qué dice Juan 3:16? Sécase. Nos quedó grabado Juan 3:16, pero no tenemos conciencia de primera de Juan 3:16. Nos encanta que el Padre nos ame, que nos acurruque, que nos contenga, que nos levante. Oh, el Hijo de Dios para mí, para mí, para mí, para mí. ¡Sí! Si hay alguien equilibrado en la vida, ese es Cristo, ¿sabías? Por eso es que está primera de Juan 3:16 que dice: en esto conocimos el amor que nos dio por nosotros, pero así también nosotros debemos, es un debe. Si hay auditores acá, una norma cuando tiene un debe, tiene que hacerse porque hay un debe. Y el auditor lo que te dice, ¿y dónde está? Es que debe tener el registro. Es que, lo siento, no conformidad o todo lo que sea, ¿o no? Y la palabra de Dios nos dice, debes dar tu vida por tus hermanos. Nah. Y esto es el cristianismo. ¿Se dan cuenta cómo la emoción nos hace vivir realidades en ocasiones de puro humo? Cómo en ocasiones nuestra vida cristiana es líquida y no es sólida, contundente. Te hablo desde el experto, te hablo del tipo más necesitado que puede haber en la vida. Muy pecador igual que tú, carente de muchas cuestiones. Reflexiono igual que tú al comentarte esto, en que este es un estándar muy alto. Pero a esto nos ha llamado el Cristo de la cruz. Cuando nos esforzamos por vivir en esta realidad de mente, efectivamente y necesariamente por consecuencia nos vamos a reenfocar. Entonces, mientras nos escuchamos o me escuchas, quiero pedirte que empecemos a reenfocar la vida o el área de nuestra vida que está desenfocada en esto. En esta área, Cristo es muy fantástico. Dice, estoy dispuesto a sacrificarme por lo demás. Sigamos. Lo otro que es característico de Cristo es esto. Quiero hacer la voluntad de Dios y no la mía. Entonces, tenemos Juan 6:38. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió.
En el texto de Marcos 14:36 nos encontramos con un episodio realmente súper notable de Cristo cuando está en el Getsemaní, cuando está a punto de ser crucificado. Y Él dice, Abba, que en su contexto original es papito, papá, eso es cercanía, papi. Abba, Padre. Papito, clama, en la cercanía, papá, eso es el Abba. Todo es posible para ti. Te pido que quites de mí esta copa de sufrimiento. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, no está mal que tengamos un montón de sueños y un listado enorme de peticiones. Y quiero esto, fantástico. Pero al lado de cada uno de ellos pon una coma y di lo siguiente, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Cristo no quería ir a la cruz. Pasa de mí esta copa. Él no quería ir. El Cristo hombre se ve en una realidad desnuda, abierta, de vulnerabilidad, porque en esa vulnerabilidad entiende la tuya y la mía. En ese momento de no querer ir, te entiende a ti y a mí cuando no queremos enfrentar el dolor que tenemos encima. Él nos conoce mejor que nosotros mismos, pero en cambio dice, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, quiero hacer la voluntad de Dios y no la mía como un patrón de vida, como un patrón de conducta. Hay áreas de nuestra vida en que nos gusta decidir a nosotros. Bueno, con Cristo es todo o nada, entonces no te engañes, si no me engañe yo. O vamos con todo o cuestiona tu fe, tu creencia. Quiero hacer la voluntad de Dios y no la mía. La voluntad de Dios tiene 3 atributos. Es quiero hacer tu voluntad. Bien, vamos a la 10ª característica de Cristo para efectivamente tener un reenfoque de la mente. Y ahí lo tenemos. Pienso mirando hacia la eternidad. Hay una paráfrasis del texto, es decir, con otras palabras te digo lo mismo. Jesús estuvo dispuesto a morir de manera vergonzosa en la cruz, a causa del gozo que sabía que le esperaba más adelante. Ahora está sentado en el lugar del más alto honor junto al trono de Dios en el cielo. La perspectiva de la eternidad. Tú y yo nos quedamos con el aquí y el ahora. Y muchas veces al quedarnos con el aquí y el ahora, nos perdemos de la eternidad de Dios. Tú y yo no morimos, solo transicionamos de estado. ¿Conversas de la muerte con tus hijos? Yeyi, le estoy preguntando al resto. Yeyita, ella, que siempre conversamos de esto. ¿Por qué? Porque la muerte es parte de la vida, amigos. Ahora, es como más raro que un cristiano le tenga miedo a la muerte, ¿no? No, que aquí no hablamos de eso. Pero creemos en el Señor Jesucristo. ¿En serio, loco? Hablas de la muerte. ¿Qué te pasa a ti con la muerte? A lo mejor te pasan cosas. Nosotros, miren, la perspectiva de la eternidad, solo transicionamos de estado. Nos dolemos porque dejamos a una parte de nuestra vida, a un familiar, qué sé yo, ahí. Pero transicionamos y tenemos la concepción de la eternidad, que te vuelvo a ver. Es solo hasta luego. Nos volvemos a conectar por el resto de la eternidad. Vivir con la perspectiva de la eternidad te saca del aquí y el ahora. Cuando tenemos la mente de Cristo, con la perspectiva de la eternidad, puedes enfrentar la cruz más cruel. Cristo pasa por 6 juicios, 3 romanos, 3 judíos. En la noche, todos ilegales, los pársalos llevan a un tribunal de madrugada. Eran muy... Desde ese tiempo viene la cosa. Pero Cristo en su mente en la cruz tenía su eternidad. Tenía eso de Hebreos 12:2.
ahora está sentado en el lugar de más alto honor junto al trono de Dios en el cielo, cuando el cielo es estrado de sus pies. ¿Qué nos enseña la perspectiva de la eternidad? Que en el aquí y en el ahora, cuando tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos esforzamos por tener la mente de Cristo. Cuando enfrentamos el dolor, en el aquí y en el ahora podemos decir: Dios, tú tienes el control. Y ahí volamos a Romanos 8, donde dice que se me faltó un versículo. ¿Se cachan eso? ¿No? Está el capítulo ahí, me acabo de dar cuenta. Pero no, mira, yo los hice conscientes a ustedes. En Romanos 8 dice: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. La perspectiva de la eternidad es relevante en nuestro día a día. No te quedes anclado en el aquí y en el ahora. Que muchas veces el aquí y el ahora es terrible y nos ciega, nos nubla la perspectiva de quiénes somos en Cristo mañana. A Cristo, ¿qué lo sostiene en la cruz? La perspectiva de la eternidad, y lo sostiene su amor por ti y por mí. No fueron los clavos. A Cristo no lo sostuvieron los clavos. A Cristo lo sostuvo su amor por ti y por mí. No fueron los clavos. Fue su amor y la perspectiva de la eternidad, de estar con Cristo. Si Cristo no, con estar con el Padre, si Cristo no pasa por la cruz, no hay eternidad. Si Cristo no pasa por la cruz, no hay resurrección. Y las dos grandes bases de la iglesia es la resurrección de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo de la iglesia primitiva. Hoy sabemos que tenemos eternidad porque Cristo murió y resucitó al tercer día. Lo vio un montón de gente. Lo vio, compartió, los conoció, estuvo con ellos. Seremos resucitados. Después de la muerte hay vida. Tú y yo somos inmortales. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos eternos. Solo cambiamos de estado. Y a gozar por la eternidad. A gozar. De un gran aplauso al Señor, chiquillos. Muy bien. Ay, Dios mío. Bien, vamos al resumen de esta imagen y de este capítulo extendido, ¿no? Que este es el capítulo 2 de nuestra serie, que se ha extendido del domingo anterior hasta hoy. Si tengo la mente de Cristo, revolucionaré ¿qué cosa? Amigos, hasta aquí. ¿Se entiende? Es que no hay otra forma de revolucionar nuestra mente. No te engañes. Es bueno leer. Es bueno seguir personas en diferentes medios, sí, pero ten cuidado con lo que sigues. Pero lo único que genera un cambio en nuestra mente es la mente de Cristo. Muy bien, entonces ahí está el resumen completo. Si tengo la mente de Cristo, revolucionaré mi manera de pensar. 1, sé perfectamente quién soy. 2, conozco el propósito de Dios para mi vida. 3, siempre sé que Dios está conmigo. 4, dejo que Dios me ayude a elegir mis palabras. 5, no me preocupo por complacer a todo el mundo. Eso es liberador. Recién. Número 6. 7, perdono a mis enemigos y a quienes me lastiman. Hasta aquí, de los 10, ¿cuál eliminamos, chiquillo? ¿Cuál nos acomoda? El 7 fuera. Así nace la secta, cabrón, olvídenlo. Bien, 8. Estoy dispuesto a sacrificarme por los demás. 9. Quiero hacer la voluntad de Dios y no la mía. Y la iglesia dice, ¿estamos seguros de eso? Dispuestos a hacer la voluntad de Dios y no la mía. Eso es consciente. A todo esto, la oración no es para cambiar la voluntad de Dios ni para que Dios me conceda lo que quiero. La oración no es para eso. La oración es para conocer el corazón del Padre, para estar con Él. Entre paréntesis. 10. Pienso mirando hacia la eternidad. ¿Saben qué? El próximo domingo que cerramos las experiencias del mes de noviembre acá,
vamos a tener un tema en la misma serie de Reenfocando tu vida, el capítulo 3, y será el siguiente: reenfocando tu manera de ver el dolor. El próximo domingo veremos este capítulo, reenfocando tu manera de ver el dolor, y lo veremos bajo la perspectiva de Cristo y lo vamos a reenfocar. ¿Qué te parece? Señor, enséñanos a reenfocar nuestra vida. Te invito a tener un momento de oración. Señor, te damos gracias por este tiempo. ¿Sabes? Honestamente es muy difícil seguir tus pisadas. Cuando te vemos en estas características de tu vida, qué difícil es, Señor. Padre, gracias porque por eso nos dejaste el precioso Espíritu Santo que mora en nosotros para llevarnos a toda verdad y a toda justicia. Queremos arrepentirnos de las cosas que no estamos haciendo bien en esta hora. Padre, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, santifica nuestra vida. Hay cosas en nuestra mente y en nuestra vida que no la estamos haciendo bien. Y esta serie de reenfocarnos nos tiene que llevar a reenfocar esas áreas de nuestra vida que están desenfocadas. No lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. Te necesitamos. Que este domingo, que este momento de experiencia nos sirva para tomar la decisión y el impulso para comenzar a reenfocar esas áreas de nuestra vida que están desenfocadas. ¿Quieres tener unos segundos ahí en tu butaca de una conversación íntima con Dios? Vamos. Oramos a ti, Señor, y te agradecemos por tanto. Gracias por tu favor, tu gracia y misericordia. Danos la fuerza para enfrentar esta semana. Tú sabes lo que vamos a vivir y que en cada una de esas circunstancias que nos toca vivir podamos actuar como tú lo harías. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el podcast de Raíz. Que Dios bendiga tu vida. Si quieres estar en contacto con nosotros o ser parte de nuestras experiencias, síguenos en nuestras redes sociales o visítanos en nuestro sitio web. Raíz, un nuevo comienzo.